muy buenas noches, estimado grupo, estimados hermanos. Estamos hoy ya iniciando nuestra sesión de hoy. Estaremos presentando las sesiones 61, 62 y 63. Vamos a estar hablando de estas tres lecciones lo más que podamos. No hay ejercicio de traducción, ya dimos por terminado de la panorámica general con relación a las formas, conjugaciones derivadas. Por lo tanto, pues, retomamos el libro de texto a partir de la lección 61 y seguiremos haciendo los ajustes de lugar con tal de ver todos los temas sin dejar uno fuera, y obviamente terminaremos en la parte final con una introducción a la crítica textual, algunos estudios de casos y cuál sería el procedimiento de cómo nos manejaríamos en lo que se llamaría un estudio crítico de la Biblia hebrea. Vamos entonces a compartir en pantalla el libro de texto. Ok, tenemos aquí en pantalla la lección número 61 y como siempre vamos a leer el vocabulario que tiene cada lección y a partir de ahí tratar de ver los aspectos gramaticales que tenga la lección. Entonces, comencemos entonces con Freddy a la derecha, luego sigue Benito y así sucesivamente. Ajot ¿Sí? y Ajayot. Correcto. Es importante recordar que Ajot a simple vista parecería una forma plural. Recuerden que es bastante raro que de Aj, que es hermano, tengamos Ajot como hermana. Sería la contraparte de Aj, que sería hermano. Por lo tanto, hay que cuidarse y el plural sería entonces Ajayot. Seguimos entonces, Benito. Rahab, Ok. Yirkab. Ok, perfecto, que sería el montó, el cabalgó, etcétera. Ahí tenemos obviamente el perfecto y el imperfecto. Seguimos con Freddy. Jereb, Eret, no, Eret. Jereb, Jereb. Eret, muy bien, Eret, que sería tarde. Seguimos, Benito. Nasa, Sí, Yisa. muy bien. Él se levantó, alzó, cargó. Obviamente, Yisa sería la forma del imperfecto. Seguimos entonces con Freddy. Raha, Ra, Raha, sí, Ra, Yire Yire, sí. y Y una forma Bayar, Bayar. y exacto. Y la forma del Baifal sería entonces Bayar, correcto. Él vio, miró, entendiendo que obviamente esta forma se interpretaría también con el mismo valor que Ra, por supuesto, en el contexto de una secuencia narrativa del perfecto, apuntando al pasado. Bien, seguimos entonces con Benito. Nafal, Ajá. Yipol. Muy bien, él se cayó bajo, etcétera. Muy bien, seguimos a la izquierda. Ya. Ikasa, Ok, entonces es una forma Hifael. Hifael, él se cubrió a sí mismo. Ok, ajá, sería entonces. y Yitkasa, Ok, entonces sería G, cassette y sería aquí. Yitkase, perdón. Y va, Bagijas. Bayit, Kas, Ok, Bayit Kas. Vallicas, correcto, Vallicas. Muy bien. Entonces, aquí tenemos, Benito, la siguiente. Siper, Ok, Yesaper. muy bien. Sería entonces en piel, él relató, él contó. Seguimos entonces. Ogel, 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 sería entonces tienda. Seguimos entonces con Benito. Niham, Sí. Yinahem. Ok, él estaba arrepentido o fue consolado aquí en Nifal. Muy bien, entonces el uso de las preposiciones. Interesante el que dediqué un poquito de tiempo a este tema por los matices que tienen las preposiciones, que incluso cuando vemos un diccionario como el de Schockel, también el de Moisés Chávez, uno nota en este contexto cómo traducir esta preposición, porque una cosa son, digamos, las acepciones que pueda tener una preposición fuera de contexto, y luego cuando aparece en una situación determinada, una frase, una cláusula contextual. Por eso hablamos siempre
de que las palabras en el diccionario, las acepciones que tienen, le llamamos entonces el sentido denotativo por lo general, y en las formas que ella aparece en contextos se le llama entonces el sentido connotativo. ¿Ok? Bueno, pero casi todas las palabras son polisémicas, en el sentido de que difícilmente una palabra tenga un solo sentido en todos los contextos. Por lo tanto, por lo general, con algunas excepciones, las palabras todas son polisémicas y además de cualquier polisemia que puedan tener en su, digamos, intrínsecamente, están también las polisemias o los distintos matices que pueden adquirir las palabras, preposiciones, en el marco de una frase, en el marco de una determinada narrativa, ¿ok? En medio de un discurso. Entonces, ahí tenemos ya unas acepciones connotativas y que no se puede perder de vista. Muchas preposiciones hebreas tienen sentidos literales y muchas veces sentidos espaciales, pero también tienen a veces significados figurativos. Por ejemplo, al, en, sobre, por, encima, de, contra, cerca de, pero también con respecto a, acerca de. Por ejemplo, tahat sería debajo de, pero también en vez de. El traductor necesita un buen diccionario para ver qué tan amplia puede ser la variedad de significado de una preposición dada. Sin embargo, es útil mencionar algunos de los significados de las preposiciones más comunes, siempre y cuando el estudiante entienda que los significados diferentes se traslapan y que no todos los usos de una preposición pueden clasificarse tan fácilmente. La mayoría de estos ejemplos que va a usar el libro de texto ahora son de Génesis 1 al 24. Por ejemplo, tenemos la preposición be, que puede significar de lugar. Por ejemplo, he puesto mi arco en las nubes, donde observen vearat, veanán, observen la preposición bet aquí. Entonces, aquí se ha traducido como en, de lugar, en las nubes, pero también tiene un valor temporal en términos de tiempo. Por ejemplo, en aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham. Entonces, observen aquí a Bayón, obviamente, la forma de la pata implica que está ahí asimilado el artículo. Entonces, aquí tiene un valor de tiempo, o sea, en un complemento circunstancial de tiempo. En aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham. De circunstancia o manera, lo que pudiera ser aquí, por ejemplo, tú irás a tus padres en paz, por ejemplo. Aquí observen entonces, ve shalom en paz. Está hablando entonces circunstancia, manera o modo, digamos así. Tú irás a tu padre en paz, a tus padres en paz. Ve shalom. Pero también por medio de o a través de, por ejemplo, donde dice aquí, aquí sería vidvar, obviamente aquí el Sheva es silencioso, vidvar sería entonces, por medio de la palabra del Señor, fueron hechos los cielos, pero también puede ser traducido con. Es importante que el valor instrumental aquí, porque aquí puede señalarse medio, pero también podemos clasificarlo como un valor instrumental. Es decir, ¿qué es eso de valor instrumental? Bueno, el punto es que hay acciones, hay veces que en una oración se expresa una acción, pero además de la acción, a veces el autor tuvo el interés, le plugo incluir un agente no personal que utilizó el sujeto principal de la frase, obviamente, para llevar a cabo esa acción. ¿Ok? En este sentido,
al decir por medio de la palabra, también puede ser traducido con la palabra, implica que la acción llevada a cabo por Adonai con relación al verbo asad, o sea, hacer, el texto no solamente dice que Adonai hizo, sino también que expresa el medio o instrumento no personal utilizado por Adonai para llevar a cabo esa acción. También, claro, veremos textos donde aparece que un medio personal. Porque, por ejemplo, si dice por medio de mi mensajero, en el caso de Malají, por ejemplo, en el artículo que yo escribí, por medio del profeta tal, si el Señor dijo o habló o comunicó un determinado mensaje mediante un profeta X, por ejemplo, por medio del profeta Isaías, por medio del profeta Joel, etcétera, observaríamos entonces que ahí la misma preposición bet está indicando un medio personal utilizado por el Señor para comunicar un mensaje. Y ese bet de medio personal hay que distinguirlo de un medio o agente impersonal, como el caso de vidvar, es decir, por medio de la palabra o con la palabra. Repito, es importante distinguir, la preposición será la misma, pero una cosa es el agente impersonal, por ejemplo, por medio de la palabra o con la palabra, y la otra, bueno, en el Nuevo Testamento tenemos la expresión, por ejemplo, lo sanó con la palabra. También tenemos otros textos que hacen referencia al uso creativo de la palabra, de que los cielos y la tierra fueron hechos por o por medio de o con la palabra del Señor. Entonces tenemos, por ejemplo, el Salmo 33:6, bueno, precisamente, que es el que tenemos aquí. Resulta que aquí vemos entonces un uso, repito, de ved indicando un agente no personal, que sería la palabra. Y ahí aparece ved, que en este caso, aunque repito, podemos utilizarlo como medio de, podemos utilizarlo también como con, indicando instrumentalidad y agencia no personal. ¿Ok? Entonces, con, repito, de hecho, me gustaría ver cómo algunas versiones han traducido este texto, Salmo 33:6. Si usted tiene algunas versiones, por favor, ahí, Benito, Freddy, a ver cómo se han manejado aquí las versiones de la Biblia. Y yo voy, ustedes buscan esos textos, vamos a hacer un ejemplo y yo voy a buscar la Septuaginta para ver cómo la Septuaginta reflejó el uso aquí de Vikvar, utilizando la palabra como agente no personal. O sea, agente intermediario no personal o un instrumento utilizado o medio no personal utilizado por el Señor, en este caso sujeto de esta oración, para llevar a cabo su acción creativa. Por favor, busquen distintas versiones y déjenme ir buscando la Septuaginta. La Dios habla hoy, dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Perfecto. Sin embargo, ¿qué podemos decir de la palabra de esta versión? No me gusta mucho, le voy a decir por qué. El problema es que en castellano la palabra por es ambigua, o sea, la preposición por es ambigua y puede indicar tanto un por de causa como un por de medios. ¿Me doy a entender? En este caso, ¿cómo aseguramos que las personas que están leyendo esta versión, esta traducción, no habrán interpretado el por como causa y o como medio? No tenemos, claro está. Podríamos pensar que al ser, perdón, al ser un agente impersonal, podríamos pensar, pero el por, repito, lo que yo sugiero es, y si lo digo, lo he dicho en griego y lo digo en hebreo también, siempre que ustedes entiendan que es claro que la idea es de agencia intermediaria o no personal, así como aquí, prefiramos, en vez de traducir el famoso por, que digamos aparentemente el camino más fácil
y se aplica aquí la ley del mínimo esfuerzo, utilizan por, pero caramba, mire, si ustedes ven, les voy a poner un ejemplo para que ustedes sepan que no es que yo sea tan quisquilloso. Alguien me dijo una vez que yo lo criticaba todo. Recuerdo así, un compañero de estudio me dijo que yo lo criticaba todo. No, el problema no es ese. El problema es que se nota que de momento el traductor, digamos, toma el camino más fácil y le deja el problema entonces a los lectores, a las personas que leen. Si el traductor ve que el texto indica propiamente agencia instrumental, entonces diga con, por medio de o a través de, y si definitivamente el texto apunta causa, entonces pongan por causa de, pero el por, no momentito, yo estoy buscando la Septuaginta, pero también les voy a mostrar un ejemplo sencillo de la increíble polisemia de la preposición por. Un momentito, déjeme ver, 33.6, ¿verdad? Yo me pasé, un momentito. Sí. Sí, un momentito. Okay, déjeme buscarlo. Benito, te iba a decir algo, por favor, en lo que yo sigo. Ajá. ¿Sí, Benito? Benito, ¿ibas a decir algo, Benito? Bueno, no solamente la versión NBI Sí. y la Reina Valera, pues casi dice lo mismo. Dice, por la palabra del Señor fueron creados los cielos. ¿Esa es la NBI? Wow. Sí. Caramba. Y la Reina Valera dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Sí, Casi sí, idéntico. el código por. ¿Alguna versión que se haya atrevido a hacer la diferencia aquí? Déjenme buscar la de las Américas. ¿No? Permítame. Debe ver si yo tengo. Oh, déjame ver. Yo No, también dice por. tengo aquí a la blasfema traducción Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Vamos a ver. Según uno es totalmente blasfema. Vamos a ver. Vamos a ver qué dice. Sí. Vamos a ver. Ok. 30 y... Dijimos 33.6, ¿verdad? Sí. 33.6. Vamos a ver. Oigan lo que dice esta versión. 33. Un momentito. Sorpresa. Ah, ¿cuál? La Biblia del oso. Sí, ¿qué dice? Casiodoro de Reina. Bendita palabra, dice. Ajá. Con la palabra Oh, de excelente. Yehoshua. Sí, está bien. Pero ya Fueron también, hechos los cielos. sí, ya, pero noten, excelente traducción, con. Es increíble entonces porque una buena traducción como esa, con, haya luego terminado en la forma. Por ejemplo, mire, la versión de los testigos dice por la palabra, igual. Se repitió la misma cosa y no se atrevió a decirlo de una manera distinta. Pero, por otro lado, lean la segunda parte, porque la segunda parte también tenemos otra expresión instrumental. ¿Ok? Bueno, aquí mismo dice, y con el espíritu de su boca todo Correcto. Muy el bien. ejército ¿Sí? de ellos. Y fue, fue consistente, fue consistente. De hecho, si comparan la primera frase, debe ser igual. Déjenme ver si yo tengo aquí un momentito. Déjame ver. Pues de si yo consigo rápidamente la, si no me da mucho trabajo, conseguir la Biblia hebrea rápidamente. Déjame ver. Porque es interesante ver también la segunda parte, porque no solamente es instrumental la primera, sino la segunda también. Un momentito. Vamos a ver.
A ver qué preposición utilizó, que se supone que debe ser la misma. Un momentito. Vamos a ver. Okay. Acá dice de la misma manera, porque Sí. antes decía por la palabra y abajo Sí. dice por el soplo. Ok. Bueno, ahí bueno, fue consistente por lo menos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí exactamente. Déjeme colocarlo ahora. Un momentito. Déjeme ver, mostrarle esto. Miren aquí. Le voy a mostrar el texto hebreo, ahí la Biblia hebrea, para que veamos la primera y la segunda afirmación. Observen entonces que tenemos aquí, está en pantalla, ¿verdad? Sí. Bitbar, pero observen aquí, uf, verruah. Aquí notemos la misma preposición, ¿ok? En ambos casos la preposición es la misma, esa es la preposición be, y en este caso indicando dos. Claro, la teología cristiana luego va a, en alguna manera, a personalizar estos dos elementos que a la luz de la mentalidad hebrea no es posible hacerlo, pero en la relectura cristiana, entonces, Davar aquí vino entonces a convertirse en la palabra o logos encarnado, y el Ruach aquí vendría a convertirse luego entonces en el Espíritu Santo. Lógicamente, esa relectura cristiana no prueba que el salmista estuviese pensando en esos términos, pero aquí tenemos dos, desde el punto de vista del hebreo como tal, y la mentalidad hebrea y la teología hebrea, habría que ver simplemente que Davar y el Ruach son dos agencias aquí impersonales, ¿verdad? Que en alguna manera apuntan y tienen como sujeto al mismo Dios, que utilizó su palabra, su aliento, y mediante esos dos agentes o forma de describir la acción del mismo creador, se puso en existencia el cielo y también, por otro lado, todo lo que era el ejército de ellos. Bien, ahora, repito, vamos a la Septuaginta y luego voy a ir al para que ustedes vean cómo es tan increíble la cantidad de secciones que tiene la preposición por, que por eso no es posible que al traducir del griego y del hebreo seamos tan simplistas y pongamos por en todo y le dejemos al problema de interpretación y de la precisión que vemos que tiene el hebreo del griego, y le dejemos un problema a la persona lectora. Voy a la Septuaginta. Aquí está. ¿Está la Septuaginta ahí? ¿Se ve en pantalla? Sí. Ok. Benito va a ver con facilidad que todo logo está en dativo. Y to neumati también está en dativo. Por supuesto, to logo diremos que es un sustantivo de la segunda declinación y esta de la tercera. Pero en ambos casos, to logo y to neumati apuntan al dativo instrumental y que comunica muy bien la idea del hebreo con la preposición be, indicando entonces agencia no personal. Bien, entonces hay un ejemplo. Ahora pasemos a ver la situación de la polisemia interesante de la preposición por en castellano. Déjenme colocarlo, aquí está. Bien, está en pantalla ahí el por, ¿se nota? ¿Se ve o no? Sí, sí se ve. Observe, miren, simplemente lo voy a mencionar. Porque están numerados. Miren ahí. 1, 2, 3, 4. Llega a ser, oigan bien, miren cuánto, miren cuánto. Por lo menos tenemos 27 acepciones. Entonces, no es posible que una proposición que tiene tantas acepciones y que hay una, digamos, para cada contexto, de momento nosotros decidamos poner por, digamos, suponiendo que la gente va a entender el contexto. En ese caso, hay formas de, si, mi sugerencia es, si ustedes ven que el texto griego, el texto hebreo, indica por, o sea, de causa, pongan por.
o sencillamente más bien todavía por causa de. Y definitivamente no habrá dudas, porque también tenemos el por de medios. Por ejemplo, yo vine por ti. ¿Cómo interpretamos esa frase? Bueno, tiene muchísimos sentidos. Díganme dos ustedes, de los tantos que puede tener. Yo vine por ti. Mencióneme dos, uno y uno. Freddy uno y Benito uno. De las Por causa de ti. Por causa de ti es una. ¿Y cuál sería la otra? Piensa en uno, Freddy. A ver. Por ti estoy aquí. Por medio también. Puede ser por medio de, o sea, gracias a tu mediación yo estoy aquí. Si tú no hubieras intervenido, jamás hubiese llegado. Una. Esa es otra. Hay por lo menos, voy a poner dos más, por lo menos una más. Está el lugar de sustitución o representación. En lugar de ella. El lugar de ti. Exactamente. Yo vine en tu lugar. En otras palabras, yo vine por ti. Ahora bien, la frase yo vine por ti es demasiado abarcadora. Entonces, usted no puede dejarle, como traductor, como exegeta, ese problema al lector, a la persona lectora, y máxime que usted está viendo que el texto hebreo griego es claro. Entonces, no es posible que dejemos ese problema a las personas lectoras. Lo mismo que ha ocurrido con la traducción de en el espíritu y por, en agua o con agua y en. Eso ha armado un lío teológico que si se hubiera traducido siempre con, eso no se hubiera discutiendo, no se estuviera discutiendo. Bueno, lo correcto hubiese sido traducir consistentemente, él os bautizó con agua, yo lo bauticé con agua y él lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. En todos los textos. Pero, ajá, sí. Disculpe, pero estaba mirando que en la NTV ¿Sí? desaparecen por lo menos esas preposiciones, porque la lectura, la traducción viene dada de otra forma, muy distinta a todas las demás. Ok, vamos a ver, ¿cómo tradujo? Dice, el Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Bien. Sopló la palabra sí. y nacieron todas las estrellas. Perfecto. Bueno, pero por lo menos utilizó una terminología que deja a ver la palabra y el aliento como agentes utilizados por el Señor. Es decir, esa es otra forma de decir lo mismo. Y está bien, o sea, no, repíteme la traducción, por favor. El Señor tan solo habló sí. y los cielos fueron creados. Sí. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Sin embargo, ahí viene un problema. En la última parte, ¿por qué meter aquí el concepto de sopló la palabra? Porque ahí viene el problema. Si vamos a ser creativos, pues seamos lo mejor posible. O sea, al principio él habló, se supone que ya está haciendo referencia al pronunciar la palabra. Claro. En la segunda, ahora, ¿cómo van a hacer la segunda? Y ese es el problema ahí. Entonces, con la segunda, hicieron para mí lo que comenzó muy bien, terminó no tan bien, no muy feliz, porque sopló la palabra. Bueno, a la luz del texto hebreo, son cosas distintas, incluso la Septuaginta. Cuando él pronunció la palabra y luego utilizó su, digamos, aliento vital, su energía vital para producir el ejército de ellos. Pero es tan claro en el hebreo y en el griego que cuando dice sopló, no dice sopló la palabra, expresó la palabra y con su aliento, entonces, creativo, de vida, entonces, ¿qué hizo? No, algo parecido al caso de la creación del hombre, específicamente Adán, en Génesis 2:7, cuando tenemos ahí el Neshamat, como el constructo de Nishmat, que sopló en su nariz aliento de vida. Y fue entonces este hombre, este modelo, un ser viviente. Bien, fíjense que
Sí, una cosa es soplar el aliento y otra cosa es expresar la palabra. Y de momento la NTV ha hecho en el segundo una situación interesante. Ha dicho que él sopló la palabra cuando debió ser más bien sopló de su espíritu o de su aliento, que busquen una manera, pero que no mezclen ahí en la palabra dabar, o en la palabra cuando en realidad, cuando él expresó la palabra, estaría apuntando a la primera frase, ¿ok? Así que, bien, bien interesante, fíjense cómo uno de momento ya comienza a decir, pero ¿qué pasó aquí? Entonces, eh, eso es lo que se llama. La NBI dice que por el soplo de su boca. Bueno, está bien en el sentido, la segunda parte. Sí, es la segunda parte. Ok, interesante que es interesante que uno diga, bueno, aquí estamos suponiendo que él Le sopló. digo, la Reina Valera dice, y Ajá, todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. exacto. Bueno, sí, el punto claro está, bueno, está en el sentido, pero vuelvo y digo, aquí está ligado a la idea de exhalar espíritu por la boca, ¿no? Correcto, pero no palabra. La palabra utilizó cuando expresó y habló. Entonces, en ese caso, por lo menos, la expresión de la Reina Valera por el aliento de su boca eh, le Sí, es hace muy justicia. diferente, ¿verdad? Decir una Lógico. palabra, Exacto, el aliento. exacto. Cuando él habló, muy bien, y está la primera parte, entonces, cuando él habló, expresó la palabra creativa. Dos, entonces exhaló de aliento creativo y entonces creó el ejército de ellos. Eso sería una mejor traducción. Pero bien, ¿qué vamos a hacer? Bueno, el punto es que nosotros vamos viendo aciertos y desaciertos, incluso en versiones muy buenas de la Biblia, porque a veces, repito, por tomar el camino de menor esfuerzo. Y en cuanto al castellano, es evidente que 27 acepciones de la preposición por, y miren, que usamos por con demasiada frecuencia, debe ser un aviso para nosotros de no eh, eh, ser muy simplistas y de momento todo hacerlo por. Es de medio, por de causa, por, instrumento, Profe, por. Sí, ajá. bueno, se me está viniendo un pensamiento sobre esta preposición por. Sí. No sé, bueno, no sé, y no sé dónde podría encontrar eso. Sí. Si para el tiempo de Casiodoro de Reina o Cipriano de Valera tuviera todas estas acepciones o menos. Bueno, es buena pregunta, pero pensando en las ideas básicas, es interesante, bueno, en realidad, en la preposición por se nota que es muy vieja, por un lado, pero es interesante que le haya utilizado la preposición con una precisión bien interesante. Estamos hablando de cuántos años, hablando de Sí, 1569. no, de hecho Cipriano es el que la pone primero. Ok, bueno, vamos a ver. Dice con. Okay, Casiodoro Reina la usó con. Y Sí, la revisión de Cipriano de Valera, él puso por. por. Observen, es interesante que entonces el lío lo armó Cipriano de Valera, porque Casiodoro lo hizo muy bien, con, de instrumentalidad. Y de momento, ahora bien, todavía, lo que podemos acusar de a Cipriano de Valera es de incurrir en la ambigüedad que no la tenía en el texto de Casiodoro de Reina. En otras palabras, no es que no comunique la idea del con, es que comunica mucho más del con, en otras palabras. Es decir, dice casi lo mismo, pero dice más. Y hay lo que se llama economía del lenguaje, generalmente, y la precisión. Si nosotros tenemos una palabra, incluso a veces más corta, y por otro lado, más precisa, ¿por qué utilizar la ambigua? ¿Por qué? Se supone que lo ideal sería, si tenemos a com que definitivamente resuelve el problema con una claridad meridiana, ¿por qué utilizar una que si bien puede comunicar el con, comunica muchos otros matices que van mucho más allá del con? O sea, le dio un giro lingüístico. Sí, entonces viene un problema porque lo que fue muy claro en que
con la palabra y con el aliento de su boca, se convirtió en un por medio de, posible por causa de, y todos los por que aparecen aquí. Entonces, obviamente, el contexto no deja abierto todo, pero lo que estamos diciendo es que a simple vista, de hecho, por ejemplo, en Juan 1.3 ha sido un problema con mucha gente en su cristología, porque ellos siempre han pensado que ese por es de causa, y eso para su cristología es un asunto muy tremendo, pero cuando vamos al texto griego es por medio de. Entonces, la pregunta es, bueno, ya hay versiones que están traduciendo por medio de, y es una agencia, digamos, intermediaria, pero personal, a diferencia de, bueno, claro está, en el relato, el logo, podemos decir, concluir luego que el logo se encarnó, perfecto, pero un principio equivaldría a lo mismo de Salmo 33.6, sería un agente no personal, lo mismo que una cita que luego en las epístolas del mismo Salmos apuntan a una agencia no personal, que luego hayamos personalizado la palabra como palabra encarnada, bueno, esos son otros 500 y lo comprendemos, pero repito, siempre que ustedes tengan a su disposición una forma precisa de decir ni más ni menos, porque también está el punto, o sea, nosotros no tenemos el derecho de restringir el sentido del texto, pero tampoco tenemos el derecho de hacerlo más polisémico de lo que el texto es. Entonces, nosotros no tenemos ese derecho. Ahora, si nosotros aseguramos que el texto dice muy bien con, pues utilicemos con. Punto. Y si queremos utilizar una forma con por que se acerque a con, sería por medio de. Pero por solo no es recomendable. O con, o por medio de, o a través de, pero no por sencillamente así. No, así no. Bien, ¿alguna otra inquietud antes de seguir? Sí, profesor, ¿Sí? me quedé pensando, no sé si me voy a arrancar con la idea, pero lo que pasa es que en algún libro por ahí leí sobre esto que la traducción, por ejemplo, recuerdo un texto que el de Isaías 1.18, que si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Ya. Entonces, en este texto de las sociedades bíblicas, daban un ejemplo en el tema de lo que es traducción. Decían que para una cultura que no conoce la nieve, es mejor ponerle que si vuestros serán como la lana, porque la lana es lo blanco que conocen. Exactamente. Entonces, mi pregunta que sale a través de esto y por algo que comentó recién, ¿qué tipo de ideas son las que gobierna cuando alguien traduce el texto? ¿Qué es lo que está detrás de eso como para tratar de ser fiel al texto, pero por otro lado tratar de darse a entender bien? Mira, uno de los problemas serios que hay que decidir es el universo, el público al que va dirigido una versión. Claro. El problema viene a ser que ahora, por lo general, las versiones de la Biblia son universales. O sea, se hace una traducción que, claro, sea un español más o menos estándar, pero va a ir a México, va a ir a Chile, va a ir a República Dominicana, y obviamente que en ese sentido, por ejemplo, en el texto que menciona que sí he leído ese tipo de comentarios, viene un problema de que, por ejemplo, en Dominicana no conocemos la nieve, Wow. conocemos el algodón, por ejemplo, y lana tampoco, porque no tenemos ovejas. Luego tenemos chivo, por ejemplo. Entonces, ¿qué resulta? Lo que sería muy comprensible, ese texto, cerquitica, porque no estamos en otro continente, estamos en el mismo continente americano, que sería claro para ustedes porque ustedes tienen ovejas, ¿verdad que sí? Sí. Correcto. De hecho, yo recuerdo a un amigo mío chileno que él estaba de visita en el país y él es el que está dirigiendo ahora la reforma, un ministerio que quizá ustedes lo conozcan. Resulta que él explicaba el concepto de que mis ovejas oyen mi voz y la conocen. Y él trataba, y como chileno, explicó esa situación que se puede ver en Chile con un ganado de oveja. Eso los dominicanos jamás lo van a ver, porque nosotros no tenemos ovejas. O sea, entonces ahí viene un problema, pero ya como las versiones se hacen de manera muy universal y
que se quiere matar muchos pájaros de un solo tiro, no hay una versión para Chile o para el Cono Sur. Así que la Biblia ustedes recién la recibimos nosotros también. Y entonces ahí vienen estos detalles que chocan con el problema de cuál es el grupo meta, cuál es la población a la que va dirigida esta versión. Bueno, ahí viene otro problema. En términos económicos, ¿se justifica producir hoy una versión nada más para Chile? Bueno, quizás no lo van a hacer. No lo va a hacer la sociedad bíblica ni lo va a hacer ninguna sociedad bíblica. Se justifica hacer una versión de la Biblia típica para países como las Islas Antillas, las Antillas, para los países caribeños. Y no estoy hablando ni siquiera de la parte caribeña, por ejemplo, de México y de Colombia o de Venezuela, específicamente para los países de las Antillas, entiéndase, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico principalmente, y Jamaica. Bueno, Jamaica tiene un problema porque entonces no habla el mismo idioma, pertenece a las Antillas, pero habla otro idioma. Y tenemos un problema con Haití, que es un problema, también está en las Antillas, en la otra parte de la isla de Santo Domingo, pero hay un problema, habla creol. Entonces, fíjense que tenemos un problema serio. Si hacemos una traducción típica para un hábitat isleño, como el que podría representar Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Haití y Jamaica, tiene un problema inmediato, que de los 5 hay que sacar 2. Uno tiene un idioma muy distinto, en lo que se habla en Jamaica, que ahora mismo ni sé cómo se llama, vamos a decirle jamaiquino, y en Haití es creol. Pero ahí viene otro problema. Aquí han estado produciendo ya versiones en creol de la Biblia, pero ¿hasta qué punto es un gran negocio producir una Biblia típicamente para Haití? Ahí vamos. ¿Qué hacer una Biblia para un terruñito como nosotros, que somos un poco más de 10 millones de habitantes? Puerto Rico, otro puñito de gente. Cuba tiene más que nosotros, por ejemplo. Pero en términos económicos, resultaría. Entonces, ahí vienen los problemas. Al no ser ya versiones con un universo más restringido, vamos a encontrar situaciones como esa que tú planteas, que se resolverían fácilmente si se restringe el público al que va dirigido una determinada versión de la Biblia. Entonces, ahí vamos entonces, vamos a tener que ceder ante algunos principios de la traducción, de la traductología, con respecto al grupo meta, sus características, por el otro elemento, el elemento económico. ¿Cuál está pesando más? Bueno, el elemento económico, obviamente. Vamos a tirar una Biblia que sea un español estándar y que donde quiera que haya alguien que sea hispanohablante, la lea. Lo demás, que averigüe, use diccionario y qué sé yo, pues no hay de otra. Pero, vuelvo y digo, es un problema de público. A veces no es que los equipos de traducción no estén conscientes de esta problemática, pero está el problema económico. La NTV, por ejemplo, la misma NTV. Bueno, la NTV se produjo, pero un español estándar para todo el mundo, como decimos aquí, para todo el mundo. Todo el que hable español como primera lengua o como segunda lengua, la va a tener. Pero, ¿qué diferencia hay culturales y situaciones muy características de los países del Cono Sur que no tenemos nosotros? Pero hay otro problema. Si tú tiras una Biblia para el Cono Sur, tienes el problema que te dejas afuera a Brasil. Claro. Que siendo un país enorme, resulta que no comparte el idioma con todo el resto de países suramericanos. Entonces hay que hacer una versión específicamente. Bueno, hay otro problema. Tú dices, pero tienes un problema. Si en Portugal se habla portugués, ¿hasta qué punto el portugués de Portugal es el mismo que el latinoamericano de Chile, de Brasil? No creo que sea igual. No creo que sea exactamente igual. Como tampoco es exactamente igual el inglés europeo del inglés norteamericano, por ejemplo. Claro. Entonces tú tienes un problema aquí. Tú dirías, bueno, yo puedo producir una Biblia en portugués, pero tengo un problema. No creo que sea prudente hacerla por igual para brasileños y para
por ejemplo, Portugal, que abarque Europa y este país latinoamericano que está en un medio en la que el único que no habla el idioma castellano es él. Entonces tú tienes otro problema ahí. Entonces, vuelvo y digo, a veces el equipo tiene que ceder, no porque ignore ciertos principios, no porque son estúpidos ni son idiotas, no, pero hay un problema aquí. El problema es económico. Ellos están conscientes de que si tuvieran un público más definido, más concreto, pues yo utilizo ciertos recursos específicamente para ahí y sería una bendición para ellos. Y se embroma la casa editorial que no va a sacar su dinero. Y entonces, pero sí, son de las cosas que a veces algunos no gusta que uno la diga. Señores, a la gente que cree que la producción de Biblias es un asunto que se hace orando, ayunando, sin ninguna implicación económica, y que todo es buscando alcanzar las almas para Cristo. Bueno, mire, hay un problema serio aquí y es un problema económico. Ninguna casa editorial se va a involucrar en producir una versión de la Biblia que no le pueda ser rentable desde el punto de vista económico, porque del cielo no le van a bajar los dólares para resolver ese problema. O tener que almacenar ahí miles de ejemplares porque no se vendieron, porque se sabía que podía ser de bendición para 2 o 3 personas, pero en términos económicos pensarían como Jesús, mira, el primero, el individuo sabio, antes de comenzar a hacer una torre, primero calcula y mira a ver si va a poder terminarla, etcétera, y arrancamos por ahí. Entonces, son situaciones que los hermanos tienen que tomar en cuenta. Pero siempre, ahora bien, la ventaja para nosotros es que al comentar el texto y hacer pequeñas traducciones necesarias y prácticas para nuestro artículo, para nuestro trabajo, podemos hacer los ajustes del lugar que la versión dirigida a un universo tan amplio no pudo hacer. Entonces, ahí sí vale entonces que a estudiosos de las lenguas bíblicas como ustedes le digamos ciertas cosas para que nosotros a la hora de hacer un exégesis, a la hora de hacer una traducción personal, podamos hacer algunas salvedades y hacer algunas mejoras que un proyecto de traducción de la Biblia como tal no podría hacer por las implicaciones que tiene. ¿Ok? ¿Alguna otra inquietud? Bien, vamos a seguir entonces. Bueno, fíjense cómo al parecer algo tan simple como el uso de las preposiciones se vuelve tan amplio y obliga a uno a analizar aspectos y elementos y variables que no simplemente no es tan sencillo el asunto, no es tan sencillo. Ok, vimos entonces, repito, cómo en ambas frases el griego tradujo con un dativo instrumental indicando una agencia no personal. De agente, aquí habría que explicar cómo lo ve el concepto de agente. Miren, se supone que el agente, en términos gramaticales, hay 2 formas de ser agente. Digamos, el más natural es con un verbo en voz activa. En ese caso, un sujeto, un verbo y algún objeto o consecuencia de esa acción. Por ejemplo, el Señor hizo los cielos o hizo el cielo. Sí, sí, el Señor hizo el cielo, punto. Ahí Adonai actúa como un agente, el responsable y que él de manera deliberada decide poner en acción una determinada, valga la redundancia, acción verbal con unas consecuencias, en alguna manera, digámoslo así, previsibles desde el punto de vista del sujeto. ¿Ok? Ahora bien, está el otro agente, que es el agente personal de un verbo en voz pasiva, pero también agente personal. Por ejemplo, ya les mencioné, bueno, en el curso de griego, cómo en el relato de los días de ayuno de Jesús, Mateo 3, Lucas 3 y también Marcos 1, se menciona, en el primer caso, Marcos utiliza un verbo en voz activa, el Señor expulsó, el Espíritu impulsa hacia el desierto a Jesús.
Por otro lado, Mateo y el documento Q utilizan, igual que Lucas, un verbo en voz pasiva y colocan entonces a el Espíritu Santo como un agente eh, de un verbo en voz pasiva. Es decir, entonces Jesús sería un objeto directo en el caso de Marcos, que pasa a ser sujeto paciente en el caso de Mateo, Q y Lucas. Es decir, todo sujeto de una oración con un verbo en voz pasiva, o como se llama modernamente, en construcción pasiva, implica que el sujeto no ejecuta la acción, sino que la sufre. Entonces ahí tendríamos un agente personal, pero también está el concepto de agente personal y no personal, que fue el que acabamos de ver. O sea, un determinado agente no personal que se especifica o se menciona en el contexto de la realización de una acción verbal, que obviamente tiene un sujeto personal, pero que dice que él utilizó para llevar a cabo esa acción. Entonces, aquí vamos a ver qué es lo que el libro está presentando. El que derrame la sangre del hombre, por hombre será derramada su sangre. Ok, miren aquí. Entonces, va Adán, entonces resulta que dice entonces que el hombre que derrame, ok, la sangre de que de hombre por hombre, aquí implica, dice el libro de texto dice agente, pero también podemos volvernos de nuevo a la idea de ser un agente eh, intermediario, un agente personal. Es decir, el que derrame, podemos buscar una mejor traducción, el que derrame la sangre de hombre, por hombre será derramada. En otras palabras, por medio del mismo hombre, su sangre será derramada. O sea, está hablando aquí de un instrumento personal, un medio que sería el responsable de aplicar, en este caso, la ley de la retribución, la ley del talión. Es decir, a una persona derrama sangre, o sea, ocasiona muerte, pues el ser humano también crea los medios para que la sangre sea derramada como y en el marco de una ley de retribución. ¿Ok? En este caso, la idea famosa de que nadie puede quitar la vida, solo Dios, choca con el principio de que se ve aquí en este texto, en el principio también de las jurisprudencias y en el contexto de la ley del talión y de los sistemas organizados que aplican incluso pena de muerte, o por lo menos conmutan la pena de muerte por un valor monetario o por otro tipo de servicio, pero quien aplica la pena es el mismo hombre. ¿Ustedes recuerdan los relatos eh, de la Biblia hebrea donde se hablaba de las ciudades de refugio, verdad? Sí, sí, sí. Ok, donde el goel o vengador de sangre, si encontraba a la persona fuera de la ciudad de refugio, podía aplicar la venganza, la retribución, y él no ser penalizado como que mató, como si fuera con alevosía. No, simplemente fue que se previó, por un lado, que el que cometiera un hecho en alguna manera no premeditado tuviera un chance de protegerse, pero bajo ciertas condiciones. Claro. Pero se establecía que el mismo ser humano iba a aplicar mediante un sistema obviamente organizado, porque no era una venganza así personal, era organizado, se pudiera aplicar al que fue víctima una medida similar a la que él aplicó a su víctima, aunque sea accidental. Ahora, ¿qué resulta y viene a ser? Bueno, eso liga a otro tema, no, porque no se va a, con aplicar la pena de muerte a este individuo, no se va a resucitar el muerto, no, pero espérate, el problema no está pensando en resucitar al muerto, es que el victimario reciba la misma pena que le aplicó al otro. Y dos, luego ya
en nuestros contextos, el aplicar la pena de muerte se convierte en un caso o en una medida para tratar de que el que fue capaz de hacerle eso a alguien no vuelva a repetir el hecho. Porque está el otro elemento. Nosotros escuchamos historias de personas que cuentan, por ejemplo, que han matado 2, han matado 3, han matado 5, y ellos lo cuentan. O sea, como algo que es de enorgullecerse y de respeto. No, espérate, está tranquilo. Ese tipo ya ha matado como 5. Y la gente se aguanta, o sea, o toma la delantera y trata de matarlo rápido, sabe que si se descuida, se convierte en un número más en eso. Entonces, aquí el principio es que el mismo ser humano, ¿ok? Que al ver que un ser humano produce la muerte de otro, entonces el ser humano buscaría la manera de crear las condiciones para aplicarle la ley de retribución a un semejante, bajo leyes establecidas. Entonces, aquí la idea de agente es parecida a la del caso anterior, solo que aquí es personal. Por eso hablaba de agencia personal y agencia no personal. ¿Ok? Siguiente, habla de precio, por ejemplo, por la total o cantidad de plata que me lo dé. Aquí vemos de nuevo la preposición be que ses. ¿Dónde? ¿Qué ses? Ajá. Profe, ¿Sí? Ajá. es que nos dejó las preposiciones de por, de la nada RAE, más, de la página de RAE. la RAE. Ay, perdónenme, ay Dios. ¿Por qué lo dijeron antes? Yo estoy hace rato me entrando el texto. Ay Dios, hablaron tarde, la culpa es mía, yo asumo todas las consecuencias, pero por favor, dígame algo. Yo estoy hace rato mostrando el texto hebreo aquí. Dios. Sí, nada más que pensé yo que era un comentario nada más. No, perdónenme. Yo me quedé con la misma idea, pero No, ya no, dije yo. no, debieron decirme antes, está bien. Entonces ustedes son culpables por Tranquilo, dejarme no, profe. seguir. Decía aquí en Génesis 9, Sí, pues. donde tenemos, ahora sí, yo te dije, ay Dios, yo estoy presentando el texto hebreo y comentando. Bueno, aquí vamos. Noten aquí entonces cómo Dam, la sangre de Adán, entonces por Adán, y obviamente aquí uno se pregunta si lo correcto sería la sangre de hombre. Sería mejor traducir el que derrame la sangre de ser humano, ¿ok? De un ser humano, por medio del ser humano mismo, entonces su sangre también será derramada. ¿Ok? Entonces aquí no resulta traducir hombre, aunque yo entiendo el uso genérico de hombre, pero ya ese sexismo hay que irlo superando. Incluso en la traducción de la Biblia debe superarse eso. Aquí debemos traducir, si entendemos que Adán mantiene su uso, digamos, más sobresaliente, que es género humano, excepto algunos textos de Génesis donde efectivamente se contrasta a Adán como hombre, varón, distinto de Eva, ¿ok? Fuera de esos textos, por lo general, Adán es género humano. Por lo tanto, ¿por qué no traducir efectivamente que el que derrame la sangre de un ser humano por medio del mismo ser humano, su sangre se da derramada? Pero aquí volvemos de nuevo y es otro elemento a superar, el sexismo en el lenguaje. Eso implica, otra vez, nosotros no podemos producir un texto más en la traducción más inclusivo que el texto fuente, pero tampoco tenemos el derecho de hacerlo más restringido de lo que el texto es. Y aquí definitivamente Adán no tiene un sentido sino inclusivo. O sea, no es restrictivo, por lo tanto, el que derrame sangre de ser humano o de un ser humano por medio del mismo ser humano, su sangre será derramada. Bien, entonces, hablaba luego de precio, aquí donde vemos la preposición bet delante de kesef, que sería entonces por la cantidad o por el total de plata que me lo dé, por ejemplo. Entonces, noten aquí otro uso más de la preposición, aquí indicando precio, ¿ok? Y aquí vuelve de nuevo a traducirse por de precio.
¿Habría una manera de traducir mejor aquí, superar este por? ¿Habría una forma? ¿Se atreverían ustedes a sugerir algo? Por el precio, Ajá, sí, por su precio total. algo así, más o menos. Pero volvemos a usar el precio por. Entonces, el problema es cómo usamos por. Pero claro, Sí. pero obviamente, al decir por el precio, ya estamos indicando. Pero aquí, así, de todo modo, no está mal aquí porque es un contexto distinto. Vamos a otro texto y seguimos viendo de acompañamiento. Porque con mi vara sola crucé este Jordán. Porque, miren aquí. Ahora, ¿qué resulta? Dice de acompañamiento, pero uno se pregunta, ven con solo mi vara, uno se pregunta, ¿es de acompañamiento o de instrumentalidad? Observen, por ejemplo, él está pensando aquí, obviamente, con solo mi vara. Vamos a ver, Génesis 32:11, ¿cómo lo han hecho otras versiones? A ver, por favor. Génesis 32:11. Vamos a ver cómo vemos este texto en otras versiones. Porque es interesante lo que se plantea aquí. La Reina Valera dice, ¿Sí? alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo. No, Todo. Génesis 32:11. Génesis, me quedé en Salmo. Ok, te pasó como a mí ahorita con el por. Ok, vamos. Ahora sí. Sí. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. No, pero acá, Génesis 32:11. Debería Debería ser Éxodo. Debería ser Éxodo. Ahora sí, busquemos Éxodo 32:11. Por eso que el texto está mal en el libro. Así que no es culpa tuya. Debe buscarlo yo también. Éxodo 32:11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu fuego contra tu pueblo que sacaste la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Sí. Oh, tampoco me da. No, no pasa. Deme un segundito, déjeme yo hacer una búsqueda. Un momentito, déjeme hacer yo una búsqueda interesante rápido aquí, un momentito. A ver. Vamos a ver. Déjame ver. El 32:10. 32:10, ¿qué dice? 32:10, adelante. ¿Qué dice? Aquí decía 32:10. Ok, déjame ver una cosa, un momentito. Déjame hacer otra. No, es Génesis 32:10. ¿Génesis 32:10? Sí. Vamos a ver entonces. Un momentito. ¿Quién? Búscalo, Freddy. Vamos, léelo a ver. Y dice... dice allí, y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán. Exactamente, aquí va, gracias. Y ahora estoy sobre dos campamentos. Ok, bueno, con mi callado, ¿verdad? Sí. Ese es el pues problema. con mi callado pasé este Jordán. Ok, vamos, un momentito. Ahora sí, un momentito. Déjeme buscarlo aquí. En la Biblia hebrea, entonces. Génesis 32:10. El de la NBI dice otra forma. ¿Qué dice?
Cuando crucé este río Jordán, no tenía más que mi bastón, pero ahora he llegado a formar 2 campamentos. Claro, la diosa habla hoy dice algo parecido. ¿Eh? Sí, ¿qué dice? Yo crucé este río Jordán sin llevar nada más que mi bastón. Ok, bien. Entonces, un momentito, vamos a ver qué dice esta versión. Un momentito. La de las Américas, no, la del oso dice que con mi bordón pasé a este Jordán. Y ahora estoy sobre 2 cuadrillas. Sí, ok. Ok, un momentito. Pero bordón es otra cosa, ¿no? Sí, sí. Habría que ver. Un momentito. Ah, no, bordón es un bastón con punta de hierro. Ahí está, bueno, ahí está listo. Y de mayor altura que la de un hombre. Sí. Ok, déjeme poner esto grande aquí. Bueno. Ok. Dijimos 32:10, ¿verdad? Sí. Pero no, ¿qué está pasando aquí? Un momentito. No, pero no me da aquí esto. Debe ser, yo me equivoqué. Porque no me está dando lo que yo busco. Génesis 32:10. No me da. Bueno, el punto viene. Ok, dice así. Bueno, aquí dice 32:11. Yo no soy digno de toda tu misericordia, de toda la fidelidad con que has actuado para con tu siervo. Con solo mi callado pasé este Jordán. ¿Ok? Y ahora tengo 2 campamentos. Ok, aquí se nota entonces esta traducción de la Reina de la Biblia con transliteración ha hecho lo siguiente, y es que dice solamente, ¿ok? Indicando entonces, digamos, compañía. O, en todo caso, uno se pregunta si solamente compañía o recursos, porque la idea, el contraste es lo único que él tenía cuando cruzó y lo que ha llegado a tener, ¿ok? Entonces, uno se preguntaría, ¿esto es sinónimo de realidad de acompañamiento? En un sentido yo comprendo la idea, pero me atrevería a ir un poquito más lejos, porque al decir, porque ¿está en pantalla el texto del libro de texto? No, Ok, volví a hacer lo mismo, un momentito. Déjenme decirles. Cuando yo digo crucé solo con mi... Ahí sí. Sí, crucé o vine solo con un par de zapatos. Yo me atrevería a llamarle a eso acompañamiento. O sea, ¿es posible hablar de eso como un complemento circunstancial de compañía? Equivalente, por ejemplo, a con Benito y Freddy estuve en el puerto, pues sé yo. No, pues es un objeto que se está cargando, pero no es que lo está acompañando Es propiamente. la idea. O sea, aquí tiene que ver más bien, y aquí volvemos al tema de la traducción. Si cuando leemos el texto completo, la segunda parte deja ver y el contraste muy bien. Leamos de nuevo el versículo, por favor. Es que, profesor, Sí. Ajá. lo que pasa es que en ese sentido casi a la vara le está dando como un elemento de la idea de una personificación prácticamente. No, no tanto. Observa la segunda parte. La segunda parte nos ayuda bastante. Leamos la segunda parte del texto. Vamos a ver. A ver. Sí. Génesis 32. ¿En cuál versión? No, de cualquiera, no importa. Yo creo que la segunda Bueno, no es tan dice... complicada. Sí, vamos. Y ahora dice ahora después, estoy sobre 2 campamentos. Exactamente. Observa, de prácticamente nada, solamente la vara o el callado, a adquirir 2 campamentos. ¿Qué estamos hablando aquí? O sea, uno comprende la idea de acompañamiento, pero aquí estamos hablando bien de recursos.
cuando él cruza, ¿qué tenía en sus manos? Pues, la vara. Sin embargo, ahora presume de tener que 2 campamentos. Entonces, Claro. si bien yo entiendo la idea de acompañamiento, aquí yo me atrevería a hablar más bien de recursos. ¿Con qué recursos crucé? Bueno, yo solo tenía o solamente tenía una vara. O sea, conmigo me acompañaba, lo único que me acompañaba a mí era que una vara. Y ahora que tengo 2 campamentos. Entonces, no sé si me de Son entender. posesiones, ¿no? Son posesiones. Profe. Lo único que yo poseía, en otras palabras, gracias Benito, lo único que yo poseía cuando crucé, ¿qué pasó? Lo único que yo tenía era que, lo único que me acompañaba, bueno, yo entiendo que es común, no sé si ustedes lo usan, esa frase. Acá decimos con lo las único, puras patas y exacto, el buche. Con las puras patas y el buche. aquí decimos, lo único que a mí me acompaña es un piso. A mí no me acompaña ni un centavo. Además, a nosotros decimos de que, mira, si tú me agarras y me vira y te sacudes, luego no sale nada. Otro dice de que en dominicano, bueno, y que, bueno, a mí me acompaña la gracia de Dios, o sea, no tiene nada el tipo. Entonces, Benito, ¿iba a decir algo? No, nada más eso, o sea que Sí, está vuelvo y hablando de digo, posesiones. de posesiones, está hablando de acompañamiento. Y eso, pues, pero fíjense que es bueno clarificar estas ideas, porque de momento el concepto de complemento circunstancial de compañía es muy distinto a el de recursos. Aunque yo entiendo, vuelvo y digo, comprendo la fraseología de decir, a mí solo me acompaña 5 pesos. Pero eso no le llamamos complemento circunstancial de compañía. Es una fraseología para decir lo poco que tenemos. Estamos hablando de bienes, de posesiones. Por lo tanto, hay que matizar esa afirmación del libro de texto de acompañamiento. ¿Ok? Luego, pasamos a la preposición le. Fíjense como lo que aparentemente resultaba como tan sencillo, cuando hemos comenzado a ver casos como estos, se ve que la cosa no es tan sencilla y que hay que tener una visión más amplia del asunto y de la cuestión. ¿Ok? Entonces, tenemos la preposición le, que ya por un lado hemos visto como indicador del objeto indirecto. Por ejemplo, a tu simiente dará esta tierra, que sería la saré, sará, lex sará, serajá, perdón, lex serajá sería entonces a tu simiente. Aquí tenemos, obviamente, el sustantivo base es xera, aquí tenemos la preposición le y tenemos el sufijo de la segunda persona masculino singular. A tu simiente daré esta tierra. Obviamente, entonces tenemos que Ares, Ares sería el objeto directo y entonces el objeto indirecto que es a tu simiente. O sea, eso está muy bien ahí, indicando objeto indirecto. Perfecto. A o para, en este caso encaja más bien a, ¿ok? Pero obviamente está envuelto el para, pero traducirlo como a es lo mejor aquí. Y está muy bien ahí indicado por el libro de texto. También está la idea de ventaja y que Abraham y Nacor tomaron esposa para sí mismos. Uno indicaría si volvemos aquí a la idea de tomar esposa desde un punto de vista indica objeto directo, pero obviamente aquí hay, ya Benicio está más familiarizado con eso, con la idea de la voz media griega que indica interés personal y ventaja en el sujeto realizar una acción. Por ejemplo, no es lo mismo decir, yo compré una camisa. Si digo, yo compré una camisa, camisa pudo ser para Freddy, esa camisa pudo ser para Benito, etcétera. Pero fíjense el matiz distinto que hay entre yo compré una camisa para mí, eso se llama en griego voz media, aunque nosotros lo veamos con forma de voz activa, en realidad el comprar una camisa es voz activa, comprar una camisa para mí es voz media. ¿Ok? Ya inmediatamente está claro que en un primer caso, compré una camisa, no hay un interés o ventaja
digamos, particular o personal del sujeto a realizar la acción de comprar. De hecho, pudo realizar la acción de comprar para beneficiar a otro. Pero cuando dice específicamente, yo compré una camisa para mí, entonces esa acción se ha realizado con interés y ventaja para el sujeto. Y aquí se comprende el uso de la preposición le, indicando un interés personal de Abraham y Nacor en tomar esposa. ¿Para quiénes? Para otros. Recuerden, por ejemplo, ustedes recuerdan a Eliezer, ¿verdad que sí? Eliezer le comendaron una tarea un poquito complicada, ¿verdad que sí? Ah, sí, 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 el que le fue a buscar esposa Sí, de hombre, Isaac. ese es un abuso, hombre. Matar a alguien, no buscar esposa para él, sino para otro. ¿Qué pasó aquí? Entonces, fíjense, y Eliezer no podía hacer lo que hicieron Nacor y Abraham. Era un siervo y lo mandan a buscarle esposa a otro. Entonces, pero aquí es distinto. Ellos cogen esposas para sí, ¿ok? Luego tenemos también el concepto de desventaja y cómo es pecado contra ti. Y aquí entonces, aquí la, que sería entonces una acción de tenemos la preposición le más un sufijo nominal, pero aquí viene el punto. Contra ti, la idea entonces, uno diría de desventaja o en realidad presentando una acción como realizada en perjuicio de alguien. O sea, he pecado contra ti. He hecho algo que te es ofensivo a ti. ¿Ok? Entonces, para mí no me resulta muy claro el concepto aquí de desventaja. ¿Ok? En el primer caso sí se comprende el de ventaja, interés personal en Abraham y Nacor, pero aquí de desventaja no lo veo tan claro. Para mí lo que veo es aquí la preposición le indicando, señalando la persona frente a la cual o a la cual yo he ofendido, ante la cual he actuado mal, a la cual en alguna manera he perjudicado o he llevado a cabo una acción en perjuicio de ella. ¿Ok? Por lo tanto, el concepto de desventaja aquí no me parece a mí una especie de definición muy clara. ¿Ok? Por eso prefiero decir que aquí la preposición está indicando, señalando a alguien ante el cual yo he fallado, al cual he defraudado y contra el cual he actuado mal. Bien, de posesión, bueno, y le dio todo lo que tenía, ¿ok? Y le dio a él, miren aquí, le dio a él todo lo que tenía o lo que era de él, en otras palabras, ¿ok? Observen aquí el uso de, del le, la preposición le más el sufijo de la tercera persona masculino singular, ¿ok? Dio todo lo que tenía, en otras palabras, dio todo lo que era de él, le dio a él todo lo que era de él. Obviamente los dos él no son lo mismo, ¿verdad? Porque le dio a él es el objeto directo del verbo natán y luego dice que lo que pasa es que aquí dio todo lo que tenía. Observen, aquí le está indicando de, o sea, todo lo que era de él o todo lo que él tenía para él, no sé si me estoy dando a entender. Dio todo lo de él, ¿no? Exactamente, él dio todo lo de él, todo lo que tenía para él, lo dio. Entonces aquí lo y lo no están indicando la misma cosa. Este lo es el objeto directo del verbo natán, dio a él todo lo que tenía de él, o todo lo que era de él, o todo lo que él tenía para él. Ok, propósito, Génesis 22:8, tenemos ahí que Dios le proveerá a sí mismo la oveja para un holocausto. Aquí vemos leolad. Ok, aquí tenemos la preposición le indicando propósito o finalidad. Le da la oveja para un holocausto. Ok. Por otro lado,
también comúnmente con infinitivo, constructo singular, y Abraham vino para llorar por Sara. ¿Ok? Aquí notamos entonces a Liv, a Lispop, que sería Lispop, entonces, y Abraham vino para llorar por Sara. ¿Ok? Entonces, también está la idea de agente. Volvemos, ¿qué tipo de agente? Porque vuelvo y digo, es interesante cómo es que el libro de texto está utilizando el concepto de agente. Dice aquí que Abraham será bendecido por Dios. Aquí, entonces, es lo que se llama el complemento o factor agente de una forma verbal asumida en voz pasiva. Eso significa que Baruch, recuerden, ¿qué tenemos ahí en Baruch? ¿Qué es Baruch? ¿Un qué? Un participio pasivo. perfecto. Entonces, al tener hacer aquí una forma verbal pasiva, un participio, entonces, obvio, entonces, que aquí la idea de ser bendecido por Dios Altísimo, Leel, el león, sería entonces, está indicando el complemento, ¿cómo se llama? Complemento o factor agente de una forma verbal en voz pasiva. Ahora, sí indica el por, lo que en griego veremos más adelante, ya Benito lo sabe, hipo más genitivo. Aquí tiene toda la fuerza de un por de agencia, definitivamente responsable y personal. O sea, veremos el complemento factor agente con el contexto de una forma verbal en voz pasiva. Aquí vemos un participio pasivo, Baruch, entonces es obvio que le está indicando aquí lo que en griego sería hipomas genitivo y lo que en castellano sería la gente con por. Por ejemplo, fui enseñado por ti. O fue enseñado por ti. Fui bendecido por él. Y en esas construcciones, evidentemente, que no cabe duda de que el por está indicando al complemento o factor agente que es el responsable de la acción en voz pasiva. Por lo tanto, aquí Abraham, por ejemplo, Abraham no es un, digamos, un sujeto agente, sino un sujeto paciente. Abraham aquí no es el que ejecuta o el responsable de una acción, sino el que recibe una acción aquí por Leel Elión. ¿Ok? Por otro lado, de referencia, y los hombres de Sodoma eran muy malvados y pecaminosos ante Jehová. Aquí volvemos la Adonai, y esto se parece mucho al que vimos más arriba de cuando uno hace algo en contra de alguien. Aquí, que el texto le puso de desventaja. Como el pecado contra ti, mírenlo aquí, entonces aquí tenemos un asunto interesante, y es que aquí está diciendo que los hombres, individuos de Sodoma eran muy malvados y pecaminosos. ¿Ante quién? Ante el Señor. O, en otras palabras, eran pecaminosos para el Señor. ¿Ok? Entonces, aquí el frente al Señor está indicando frente a quiénes o para quién se supone, o ante los ojos de quién estos individuos eran malvados y asumidos como pecaminosos. De dirección, despídeme y deja que vaya a mi Señor. Aquí entonces la Adoní sería la Adoní a mi Señor, obviamente la palabra Adón con sufijo nominal de la primera persona singular común y la preposición le. Despídeme que vaya a mi Señor. Aquí dice de dirección. Ok, en una manera comprendemos que es de dirección, pero también uno piensa en la idea de
presentarme ante el Señor, que vaya a mi Señor, tiene cierta fuerza de lo que podríamos llamar un objeto indirecto. Pero aquí, obviamente, está diciendo frente a quién me quiero presentar, de a que vaya ante o la presencia de mi Señor. ¿Sí? Ajá. Me quedé pensando en la otra, en la anterior. Ajá. Sí. Porque la palabra meot es muy. Sí, claro. Entonces, pensando en esto, dije, los hombres son finaliza la oración con muy, la Adonai meot. Sí, lo o sea, que pasa para es, el Señor muy, o sea, sí, bueno, déjeme terminar. sí, sí, ajá, O sí. sea, que los hombres de Sodoma eran malvados y pecaminosos, pero quiero entender que esa palabra meot, o sea, que eran muy malvados para el Señor. Sí, pero fíjate que la traducción lo tiene aquí, eran muy malvados y pecaminosos ante, ¿ok? Ellos pusieron la traducción el muy, Pero ajá, ¿sí? sí, o sea, que como que meot está aquí en lugar de ante o solamente que sea la preposición la. No, meot está actuando aquí como un adverbio de modo. Sí, sí. Y como adverbio de modo apunta a Arraín y Vejataín. ¿Ok? Está apuntando a esas dos cualidades. No solamente eran malvados y eran pecaminosos, eran muy malvados y pecaminosos. La idea es que Meot apunta tanto a Raín como a Vejataín. ¿Ok? Es decir, es un adverbio que está apuntando a esas dos cualidades. Ante el Señor, ellos eran muy malvados y pecaminosos, o o digamos de otra manera, eran malvados y pecaminosos en gran manera, en otra palabra, Pero sí buscándole la entiendo la vuelta. idea. Ok, o sea, la Pero idea lo que quiere decir es decir que delante de él o sí ante él, pero pero ante él lo indica la Donai, la preposición, que es lo que estamos diciendo. sí. ¿Ok? O sea, entonces, vuelvo y digo, quien define ante quién es la preposición le. Lo que especifica el nivel de su maldad y de su pecaminosidad es meot. Por eso lo que estoy planteando es cómo podemos buscar una traducción que el problema es que el hebreo es distinto al castellano. Entonces, ¿cómo podemos comunicar en la traducción de manera precisa que ese meot está apuntando a Raín y a Vejataín? ¿Cómo podemos traducir de una manera adecuada? Bueno, una forma sería que y los hombres de Sodoma eran malvados y pecaminosos en gran manera. ¿Ante quién? Ante el Señor o ante los ojos del Señor, que eso serían ándale, más de eso es lo que yo trataba de decirle. Ok, perfecto. Entonces, ¿estamos más claros ahora? O para el Señor en vez de ante. No, exactamente, sí, o ante los ojos de Él. La idea es que se supone que estamos poniendo al Señor Adonai como la instancia ante el cual las acciones de los hombres de Sodoma y Gomorra eran malas. Es decir, es una manera de poner las cosas en un nivel que no es que a mí no me gustaba o me caía mal, es ante la instancia máxima. Sus acciones eran malvados y pecaminosos en gran manera, pero no ante mí, sino ante quién, ante el Señor mismo, ¿ok? En ese sentido, lo que hay que buscar una manera de, por ejemplo, mira, cuando vemos que eran muy malvados y pecaminosos, uno llega a pensar que probablemente lo de muy apunta a malvados y no a pecaminosos. Pero en el contexto hebreo es interesante que Meot apareciendo después de Raín y Vejataín, ¿qué ocurre entonces? Que en realidad para el hebreo
el muy debe ser aplicado a las dos acciones. Por eso estoy proponiendo que busquemos una manera de traducir en la que esta característica del hebreo, porque una manera en castellano, por ejemplo, decir que ellos eran muy malos y muy pecaminosos, pero el hebreo tiene una, pero resulta que meot está después de raín y vejataín. Repito, ¿qué significa? Que meot hay que aplicárselo en igual medida, en la misma proporcionalidad a ambas cualidades. Ahora bien, vamos a ver, búsquenme por lo menos 2 o 3 versiones, a ver cómo tradujeron este texto. Génesis 13:13. Vamos a ver. Puede buscar 2 Benito, 2 Freddy. Déjeme yo buscar otra aquí. La Santa Biblia y Blasfema, Testigo de Jehová. Vamos a ver. Santa y Blasfema a la vez. Qué cosa, ¿eh? Pero bien. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando, por favor? Estamos por acá. Okay, a ver, ¿es 13:3? Sí, 13:13 dice ahí. Vamos a confirmarlo. A ver. Sí. Los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. ¿Esa qué versión es esa? NBI. Ok, fíjense cómo la NBI trató de hacer justicia a lo que estoy diciendo. Repítelo, por favor. Repítela. Vamos. Los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados. Correcto. Yo entiendo, comprendo el intento de hacer que meot sea aplicable a las dos palabras que tenemos aquí, raín y vejataín. ¿Cuál sería la otra, Benito, que tú tengas? La otra es la Reina Valera, dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Perfecto, ahí lo ubicó a los dos. Deme, Freddy, ¿tú tienes 2 ahí por si acaso? Una, profesor. Ok, vamos. En la de Dios habla hoy. Sí, ¿qué dice? Donde toda la gente era muy mala y cometía horribles pecados contra el Señor. ¿Sabe? Muy mala y horrible pecado. Dos formas muy legítimas desde el punto de vista del castellano. Observen la traducción de los testigos. Y los hombres de Sodoma eran malos, observen, eran malos y eran pecadores en extremo contra Jehová. Eran malos y eran pecadores en extremo. Pero ¿cómo hacemos la distinción aquí? De que eran malos y no tenemos que Meot está al lado de Vejataín, y ellos dicen simplemente que y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en extremo. Mire lo que dice la Casidora de Reina. ¿Qué dice? Vamos a ver. Los hombres de Sodoma eran malos y pecadores para con Jehová en gran manera. Ok, bien, muy bien, ahí lo englobó. De hecho, siguió en alguna manera la equivalencia formal del hebreo al ponerlo al final, pero sí, por lo menos se nota que puso el muy como una cualidad de intensidad o demostrar la intensidad o la intensificación de los dos adjetivos que tenemos aquí, que es raín y vejataín. ¿Ok? Vamos entonces está también la idea de tiempo, andando en el jardín al aire del día. Cuando el día empezó a refrescar, mirenlo aquí, tenemos a Le Ruach, cuando el día empezó a refrescar, está hablando al aire del jardín, andando en el jardín, al aire del día, Vekan, en el jardín, noten bien, pero luego pone de tiempo, en el caso de Ve Ruach Hayom, ¿ok? Cuando el día empezó a refrescar. Bien, ahí no hay muchas complicaciones en cuanto a esto, pero la que de similitud, recuerden que la que significa como, conforme a, etcétera. Entonces tenemos aquí, por ejemplo,
en conformidad, de acuerdo a, del modo tal, etcétera. Y Noé hizo todo según, ok, aquí tenemos a que Hol, según todo lo que Dios le había mandado, ok. Noten que Hol, aquí tenemos la idea de en conformidad o de acuerdo a, etcétera. También está de la que es repetida, por ejemplo, y será el justo tratado como el malvado, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que el justo, al decir el justo, será tratado como el malvado. Entonces, ¿qué tenemos? Miren aquí la preposición ja y ka. Entonces, como sádic, es decir, como justo, será tratado el quien, el malvado. Aquí tenemos una K repetida para indicar esa similitud. ¿Qué ocurre? Que como justo será tratado el malvado. ¿Ok? Bien. De aproximación, Ruth 1.4, y habitaron allí unos 10 años. Entonces aquí tenemos, aquí Sham ve que Eser, que sería Eser, por ejemplo, Eser más bien, perdón. Entonces tenemos aquí, y habitaron allí como unos 10 años. Bueno, aquí sería de aproximación. Lo hecho se resulta muy similar al castellano. Cuando nosotros usamos una expresión parecida o similar, decimos, bueno, yo estuve allí como 5 años, para indicar no semejanza, sino aproximación. Indefinido. Exactamente, sí, pero indefinido, pero con un marco de referencia. Es decir, porque no es indefinido allí, tuve, qué sé yo, tantos años. No, espérate. Él me está diciendo una indefinición, pero que no pasa de cuánto. De 5. De aproximación. Exactamente. En ese sentido, hay una indefinición, pero digamos en otra palabra, contextual. Tenemos el min de separación. En el caso de sal del arca, aléjate del arca, etcétera. Aquí tenemos min, ja, te va, sal del arca. El ablativo es un concepto que se utilizó más bien se utiliza en latín y ya propiamente algunas gramáticas utilizan ese concepto de ablativo. El ablativo vino realmente a quedarse como un instrumental o indicando elementos circunstanciales. ¿Ok? Aquí de separación está muy bien, indicando alejamiento de. O sea, desde, en tal sentido, no es lo mismo, por ejemplo, la idea de alejarse de un lugar que aproximarse a él. De hecho, ahí se establece una definición entre la preposición griega a hacia y el alejarse de, y la otra estar en tal lugar. Por eso, entonces, y eso lo veremos, ya lo vimos en griego, y Freddy lo verá también, la idea del genitivo, el dativo y el acusativo. El dativo con preposición enfatizando el lugar donde se está o se encuentra, por ejemplo, en la escuela, en el templo, en el parque, en la clase. El genitivo con la preposición como, por ejemplo, ek, indicando entonces el movimiento o el lugar del cual se toma distancia o como punto de partida, ¿ok? Del arca. Sin embargo, entonces, el acusativo indicando entonces el lugar hacia donde nos movemos, hacia el arca. No es lo mismo del arca, en el arca y hacia el arca. Entonces, en el arca sería la idea del locativo, digamos, estancia, reposo, estando en el arca. El genitivo, indicando aquí el min de separación del arca, y con la idea del acusativo o lugar de término hacia donde nos dirigimos, hacia el arca. Entonces, del arca, en el arca, hacia el arca, son 3 formas de indicar con una preposición
la idea de estar, de partir de o dirigirnos hacia allá. De origen, él dice que el asunto ha salido de Jehová, del Señor. ¿Ok? Recuerden que la palabra davar, igual que logos, puede significar asunto, mensaje, cuestión, etcétera. Aquí se ha traducido como asunto. Ha salido de quién? De el Señor. Aquí lo tenemos, me Adonai. Entonces, la cuestión o la palabra ha salido de parte de quién? Del Señor. De lugar o dirección, Génesis 24:4. Aquí tenemos, y vio el lugar desde lejos. Aquí tenemos entonces me Rahob. Entonces tenemos aquí y Macom. Él vio el lugar de dónde? De lejos. ¿Ok? Me Rahob. Entonces él vio el lugar, pero de lejos. ¿Ok? Y tenemos entonces de causa. Génesis 9:11, y toda carne no será cortada nuevamente a causa de las aguas del diluvio. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la idea de mime, de ha, mabul, que sería las aguas del diluvio. Aquí tenemos mime, ha, mabul, ham, mabul, el dagesh forte. Entonces, aquí tenemos, y aquí la traducción está bien, y toda carne no será cortada nuevamente a causa de las aguas del diluvio. ¿Ok? Partitiva, en alguna manera tiene la idea que hablábamos arriba. El concepto de partitivo, en griego es común hablar del genitivo partitivo, indica una parte, pero no solamente la parte que se separa de un todo, sino el todo del que se separa la parte. ¿Ok? En este sentido, cuando dice, ella tomó de su fruto y comió, entonces, mi pero, ¿ok? Entonces, tenemos aquí, ella toma parte del fruto. Entonces, la idea de partitiva, repito, indica dos cosas. Uno, la parte que se toma de un todo, que al mismo tiempo no deja de indicar el todo del cual se toma una parte. ¿Ok? Entonces, al decir que tomó de su fruto y comió, está indicando esas dos ideas. La comparativa, más me vale morir que vivir. ¿Ok? Me hayá. Entonces, aquí tenemos la idea de comparación y privativa, y la mujer quedó sin sus dos hijos y sin esposo. Entonces, aquí lo que tenemos una situación en la que la mujer queda en lugar, ya no se indica una parte del cual se toma un todo del cual se toma una parte, indica más bien cómo en este caso la mujer queda privada de tener hijos, y la mujer quedó sin sus hijos y sin su esposo. ¿Ok? Entonces, ahí vemos, y lo que hemos hecho en esta ocasión es tratar de ver con un poquito más de detenimiento cómo, en primer lugar, los distintos matices de las preposiciones hebreas a veces no son bien reflejadas por las traducciones. A veces es un poquito ambigua, y recuerde, el problema con la ambigüedad es que usted diría, bueno, el problema es que en parte comunicó casi lo mismo, pero también dijo más que lo que el texto dice. Entonces, ese es el problema con las ambigüedades. El problema con las ambigüedades es que no dejan, en cierta forma, de compartir algo del sentido propio que se espera, pero también dice algo más, entonces eso pone a la persona lectora en la situación de enfrentarse a un problema mayor, con la desventaja de que él no puede verificar si el texto hebreo es tan amplio e inclusivo o si es más restrictivo de lo que él supone.
¿Cómo lo averigua él? Él no puede. ¿Cómo lo averigua ella, la persona lectora? No. Entonces, aquí viene la gran responsabilidad de las personas que puedan leer el texto en sus idiomas originales para tratar de ser más condescendiente con la persona lectora. Y aunque eso a veces implique un poquito más de trabajo y tener uno que sentarse un poquito y buscar cómo darle una vuelta, en primer lugar, siendo respetuoso del texto, pero también que el mensaje del texto llegue de una manera en que mi auditorio lo reciba con la precisión que debe recibirlo. Y eso implica a veces dedicar un poquito de tiempo. De hecho, termino con este principio que es una idea establecida que dice, hay textos fáciles de traducir y difíciles de interpretar. Y hay textos que son fáciles de interpretar y difíciles de traducir. Y eso es verdad. Hay textos que uno toma lucha para traducirlo, siempre y cuando uno se muestra preocupado por dos cosas. Ser fiel al texto, pero lograr el objetivo como traductor de que la persona reciba el mensaje que realmente dice el texto de una manera clara, precisa, sin ambigüedades y que no dé lugar a otras posibles interpretaciones que el texto, como usted lo ve, no lo da. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o final? Hoy no pudimos tratar, quise detenerme un poquito y con la comparación, espero que ustedes hayan visto la utilidad de este ejercicio. Entonces, la semana que viene sí vamos a apurar el paso con relación al tema de las otras evaluaciones que nos faltaron, que es el perfecto y el imperfecto con los sufijos pronominales. Ya lo hemos visto con sustantivos, indicando el posesivo, pero vamos a verlo ahora en los sufijos pronominales adheridos a formas verbales indicando un objeto directo o causativo. ¿Alguna pregunta, inquietud final, por favor? No, ninguna. Bueno, repito, espero que ustedes hayan visto lo idóneo del ejercicio de hoy. Yo sé que no estuvimos más y no pasamos al otro tema, pero dado que el hebreo está lleno de este tipo de preposiciones y situaciones, me pareció interesante tratarle con ustedes de revisar la propuesta del libro de texto en cuanto a cómo se traducen. No solamente eso, ver también cómo en traducciones de la Biblia ya en el que está en el mercado han manejado las preposiciones al traducir ciertos textos específicos. Así que mis hermanos, feliz noche. Entonces la semana que viene, sí, vamos a entrar entonces con la forma, no voy a dejar ejercicio de traducción, lo que les voy a pedir con tiempo, yo les voy a indicar las lecciones que deben leer y sí me comprometo entonces definitivamente a darle un ejercicio, a uno de los ejercicios con comparación, formas verbales, definitivamente no en cal, sino en las conjugaciones derivadas y cómo la Septuaginta reflejó esas formas verbales. Y vayan ya leyendo algo sobre escatología y duerman tranquilo que definitivamente, según el dispensacionalismo mismo, no habrá rapto ni hoy ni mañana. Bendiciones. Bye bye. Gracias, profe. Nos vemos, hermano Benito. A ver.